We have been away too long. The three people we brought with us from New York, Ray Kelly, Dan Biederman, and Judy Miller, are experts in various aspects of public security. I'm sure we're in for a very interesting discussion, but just let me take a brief moment and offer a few thoughts on the role that ideas played in the New York City turnaround story. The reforms that were put in place in New York were built around a simple yet profound idea, that the proper role of police is not simply to react to a crime after it has been committed, to just show up and take a crime report, but to proactively prevent that crime from happening in the first place. Bueno, muchas gracias Daniel y muchas gracias también Gerardo Bongiovanni de la Fundación Libertad. Muchas gracias Daniel y muchas gracias Gerardo Bongiovanni también de la Fundación Libertad por habernos invitado. Hace un tiempo que no estábamos en Argentina, es un placer estar de vuelta en este país y en esta preciosa ciudad. He traído conmigo, acompañándome, al excomisionado el señor Kelly, a Dan Biederman y Judith Miller, que son expertos en distintos temas y van a compartir con nosotros esta interesante discusión hoy. Vamos a hablar sobre las ideas que dieron forma a las reformas de Nueva York y son qué hay detrás de estas ideas. Vamos a hablar sobre el papel específico y adecuado que debe desempeñar el personal policial. The idea that police can control crime was somewhat radical and controversial when the Manhattan Institute first helped introduce it in the early 1990s. La idea de que la policía podía controlar los delitos fue un poco controvertida y muy cuestionada cuando lo introdujimos desde el Instituto del Manhattan Institute en los principios de la década del 90. At the time, most people thought there was little the police could do. The conventional wisdom was that crime was due to poverty and forces beyond anyone's control. La gente creía en general que había poco por hacer en manos de la policía y que la delincuencia dependía de los índices de pobreza y que había poco que se pudiera hacer desde este punto. Today, however, it is widely understood that police do matter and that properly led, police can control crime. Hoy se entiende que en realidad es fundamental el papel que desempeña la policía y es muy importante lo que pueden hacer para controlar la delincuencia. Two academics affiliated with the Manhattan Institute, which were mentioned, James Q. Wilson and George Kelling, gave this theory a name called broken windows. Dos académicos se sumaron al Manhattan Institute y redactaron esta teoría que se llama, eran el señor Wilson y Killing, la teoría que se llama Broken Windows Approach, que es el abordaje de ventanas rotas. They pointed out that people were likelier to vandalize a building with one broken window than a building with none, since a broken window sends the message that nobody cares. Y demostraron que si un edificio estaba en condiciones de deterioro, por ejemplo, si tenía ventanas rotas o dañadas, era más probable que las personas pensaran que podían seguir ocasionando daños que si el lugar estaba en buenas condiciones, porque esas ventanas rotas o daños que hubiera daban la idea de que nadie se preocupaba por el lugar. Similarly, they suggested if a community tolerates quality of life offenses, such as open drug sales or prostitution, it signals to all potential lawbreakers that it doesn't care what happens to it, and more serious crime will result. Y esto indica que si las personas tienen la percepción de que los delitos que atentan contra la calidad de vida, como el ejercicio de la prostitución o bien la venta de drogas, si esos delitos son tolerados, se puede generar un espacio propicio para el desarrollo de delitos mucho más graves. I understand that many of the ideas that have worked well in New York need to be tailored to the specific social and political realities of Argentina. Creo que muchas de las ideas que funcionaron y fueron exitosas en Nueva York deben adaptarse para poder resultar tan exitosas en la Argentina en función de sus realidades sociales y políticas. But judging from the meetings and conversations that we've had over the past few days, it seems to me that the time is right for such a change. Pero considerando lo escuchado en las reuniones y las conversaciones que hemos tenido en estos últimos días,
pienso que este es el momento más adecuado para comenzar el cambio. Thank you. And with that, I'll turn it over to former Police Commissioner Ray Kelly. Muchas gracias y le doy la palabra al excomisionado Ray Kelly. Well, good evening. Thank you for inviting us. Let me tell you a little bit about my history. Bueno, muchas buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Quiero primero contarles un poco sobre mí. I started as a police cadet in the New York City Police Department, having been born in New York City, and worked my way through the ranks, having been in 25 different assignments, and ultimately to be the head of the organization twice. Once for working for Mayor Dinkins, next time working for Mayor Bloomberg, and that made me the longest serving New York City Police Commissioner. Bueno, yo empecé en la policía de Nueva York, habiendo nacido en la ciudad de Nueva York, como un recluta más, como un cadete, y fui promocionándome a través de la jerarquía, ocupando 25 cargos diferentes, hasta llegar a encabezar la fuerza, siendo jefe de la misma, en 2 oportunidades. La segunda, durante el periodo del alcalde Bloomberg. Esto me ha convertido en el funcionario que más tiempo ha dirigido la policía de Nueva York. While in the department, I earned a law degree, a Master of Laws degree from New York University, and a Master of Public Administration degree from Harvard University. Mientras ejercía mi cargo como jefe de la policía, además me gradué en leyes en la Universidad de Nueva York y también me gradué en administración pública. Between my times as police commissioner, I was in the Clinton administration in Washington, an undersecretary in the Treasury Department, and the head of the U.S. Customs Service. Además, en el periodo en el cual dejé de ser jefe de la policía hasta que volví a serlo, trabajé en la administración del presidente Clinton como subsecretario del Tesoro y también me desempeñé en la división de la aduana. I was also in the United States Marine Corps and served a tour of duty, a combat tour in Vietnam. Además, también fui parte del cuerpo de la Marina, el Marine Corps de los Estados Unidos, y estuve en Vietnam. And during the intervention by the U.S. and other forces into Haiti in 1994, 1995, I had a contingent of Argentine federal police working for me in Haiti, and they did a terrific job. Además, también participé en la fuerza estadounidense que ayudó en la isla de Haití en 1994 y 1995. One day after Michael Bloomberg was elected mayor, he asked me to come back as the police commissioner in New York City. Al día siguiente de que Bloomberg fue electo alcalde de Nueva York, me llamó y me pidió que regresara para volver a ser el comisionado de la policía. It was less than 2 months after the horrific events of September 11th, in which 2,700 people were killed right in Manhattan. Esto fue solo 2 meses después del terrible ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, en el que murieron 2.700 personas en Manhattan. And I was the police commissioner during the first World Trade Center attack in 1993. Además, yo ejercía las funciones de comisionado de la Policía de Nueva York en el primer ataque que sufrieron las Torres en 1993. So even before we took office, we put in place a mantra, the 3 C's we called it: counterterrorism, crime suppression, and community relations. Cuando me hice cargo de la Policía de Nueva York en la segunda oportunidad, implementamos lo que llamamos la política de las 3 C: contraterrorismo, crimen, o sea, reducir el crimen, y tener buenas relaciones con la comunidad. It's important to address counterterrorism first because it impacted to a certain degree on how we fought crime. But right after the election and for several months thereafter, there was a lot of gloom and doom, a lot of pessimism in New York. People were predicting that another terrorist attack was imminent. It wasn't a question of if, but when. Fue importante
enfocarnos en las tareas de contraterrorismo, porque si bien esto no tiene una relación directa con la reducción de las tasas de criminalidad, terminados después de los terribles ataques del 11 de septiembre, la ciudad de Nueva York estaba en una situación muy triste, muy lamentable, y la gente pensaba que era inminente un nuevo ataque terrorista. La pregunta no era, ¿habrá un nuevo ataque?, sino ¿cuándo va a suceder? Since we had two major terrorist events right in Manhattan, right at the World Trade Center, we wanted to supplement what the U.S. federal government was doing. We wanted to give more protection to the city, so we used a lot of our police resources to do that. Como sufrimos dos ataques enormes en la ciudad de Nueva York, producto del terrorismo internacional, el objetivo era complementar lo que hacía el gobierno federal para proteger a la ciudad. Buena parte de las fuerzas de la policía de Nueva York se destinaron a brindar mayor protección a los ciudadanos. NYPD has 54,000 employees. 36,000 of them are uniformed police officers. So we determined that we had to devote at least 1,000 police officers to our counterterrorism initiatives. But because of 9/11, because of the impact on the budget, we immediately began to lose headcount. We weren't able to hire people. So we went down 6,000 police officers in a very short period of time, while devoting 1,000 of our existing police officers to counterterrorism duties. La policía de Nueva York tiene una dotación completa de 54.000 personas, 36.000 de las cuales son policías en uniforme. Y tuvimos que decidimos hacerlo, 1.000 oficiales para las tareas de contraterrorismo. Además, el impacto económico de los ataques del 11 de septiembre nos impidieron contratar más personal y perdimos además 6.000 personas en un corto periodo de tiempo por la reducción presupuestaria. We brought in experts from federal agencies, many of who had retired from the FBI, from the CIA, from the Drug Enforcement Agency, and put them to work inside the organization, along with some very talented analysts that we recruited from some of the top universities in the United States. Lo que hicimos además fue incorporar a nuestro trabajo para proteger la ciudad a funcionarios jubilados de agencias federales, como el FBI, la CIA o la DEA. Los pusimos a trabajar junto con analistas muy talentosos que tomamos de las principales universidades americanas. We also deployed New York City police officers to 11 countries overseas, including Abu Dhabi and Jordan, also to Canada as well, because we wanted to have them act as listening posts to help us better protect New York. And in addition, we increased our recruiting aggressively and were able to now have in the NYPD police officers born in 106 countries, including Argentina. Además, desplegamos a la policía de Nueva York en 11 países fuera de los Estados Unidos, incluido ciudades como Abu Dhabi o Jordania, porque queríamos tener una visión particular y correcta de a qué nos enfrentábamos en cuanto al terrorismo. Luego pudimos aumentar la cantidad de personal que reclutamos y en este momento tenemos policía que nació en 106 países diferentes, incluso en Argentina. Now, during our time in the office, Mayor Bloomberg's 12 years, we had 16 plots, terrorist plots against New York City. None of them came to fruition. Some as a result of very good work on the part of the FBI, some were thwarted as a result of good work on the part of the NYPD, and some we were just lucky with. Además, durante el tiempo que fui jefe de la policía de Nueva York, bajo la administración del alcalde Bloomberg, pudimos detectar 16 planes terroristas contra la ciudad. Ninguno de ellos se llevó a cabo, por suerte, algunos gracias al resultado
del buen trabajo del FBI, otros por el buen trabajo de la policía de Nueva York y otros porque tuvimos suerte. I say this because it impacted on the resources that we had available to fight crime. Now, crime in New York City is always a major concern. Esto se los cuento para que ustedes tengan una idea del impacto que hubo sobre los recursos de la policía, que se utilizan normalmente para combatir el crimen, porque el crimen y la criminalidad siempre ha sido un tema muy importante en Nueva York. Just to put it in some perspective, in 1990, there were 2,245 murders in New York City, based on a population of 7.5 million people. Para que ustedes tengan una idea más clara, en el año de 1990 hubo 2.245 asesinatos en la ciudad de Nueva York, que en ese momento tenía una población de 7,5 millones de personas. In our last year in office, there were 333 murders, based on a population of 8.4 million people. So you can see a dramatic reduction in that period of time. Frente a esto, el año que dejé de ser comisionado de la policía, tuvimos solamente 333 asesinatos en la ciudad que ahora contaba con 8.400.000 personas. Now, Mayor Giuliani did an excellent job in reducing crime in New York City during his 8-year tenure. El alcalde Giuliani hizo un trabajo extraordinario para reducir la tasa de criminalidad en los 8 años que lideró la ciudad. And continuing many of those practices, if you look at the 12 years of Michael Bloomberg's administration versus the 12 years of both Dinkins and Rudy Giuliani, there were 9,500 fewer murders in the Bloomberg 12 years than there were in the 12 years previous to Michael Bloomberg's tenure. Las políticas del alcalde Giuliani se continuaron y también durante los 12 años que ha estado el alcalde Bloomberg liderando la ciudad hemos continuado con una reducción en la tasa de criminalidad. So murders, shootings, and shootings by police officers all went down to record lows. La tasa o la cantidad de asesinatos, la cantidad de tiroteos y también la cantidad de víctimas producto de tiroteos por parte de la policía se ha reducido a niveles históricos. So how did this happen? ¿Cómo fue que lo logramos? Lots of subsections to what I'm going to say, but it was 2 words basically: focus and commitment. Focus on the problem of crime and committing the necessary resources, even though we were going down in headcount, committing the resources needed to address the issue of crime. Creo que la reducción tan importante se logró a partir de 2 temas principales. Primero, concentrarnos en el problema, no ocultarlo. Y segundo, el compromiso de dedicar recursos, aunque la cantidad de policías en la fuerza hubiera tenido que ser reducida. Crime has to be the #1 job, the most important job for any police department. Reduction of crime. Public safety is #1. And sometimes police departments, certainly in the United States, can get deflected from that. But that's what basically they're paid to do. El crimen, la reducción de las tasas de criminalidad es la principal tarea de cualquier fuerza policial. La seguridad pública es el trabajo por el cual se le paga a la policía. Hay departamentos de policía en los Estados Unidos, en distintas ciudades, que en algún momento se olvidan de que este es su tarea. No, we train police officers, #1, to be proactive, to get out of their radio cars when they see something suspicious, to interact. Again, that's what we want them to do. That's what their obligation is to the public. Lo primero que hacemos es capacitar a la policía para que hagan un trabajo proactivo. ¿Qué significa esto? Bueno, que si ven en la calle algo que resulta sospechoso, tienen que salir del auto policial e interactuar con eso que está sucediendo. Esa es su primera obligación. Secondly, we made a major investment in technology.
We had, when the Bloomberg administration came in, relatively little technology. So we spent a lot of money on bringing in a whole new computerized system. We brought in 20,000 computers into the police department. We put in place a real-time crime center that never existed before, which is in essence a data warehouse. We were still using too much paper. We put information into the data warehouse. We were a classic case of a big organization not knowing what it knows, and we addressed that. El segundo punto fue una gran inversión en tecnología. Cuando el alcalde Bloomberg fue electo, la policía de Nueva York disponía de muy poca tecnología. Se invirtió muchísimo dinero para informatizar al cuerpo, se compraron 20.000 computadoras y se creó un centro de información criminal que nunca había existido antes. Hasta ese momento mucho se hacía en papel, pero se generó un lugar donde se almacenó toda la información ya informatizada, porque la policía de Nueva York era una policía donde había mucha información, pero nadie sabía cuál era. We were in the anomalous situation of having our head count go down. The number of police officers we had decreased, but our police academy classes, the recruits coming out, were relatively large. So we took those new graduates and put them in concentrated form into hotspot policing in 20 locations throughout New York City and in the subway system as well. Además, tuvimos que sufrir, como ya les dije, la reducción de la cantidad de policías, pero a pesar de eso, en la academia de policía donde los reclutas se forman, la cantidad de reclutas aumentaba. Entonces lo que hicimos fue tomar a los cadetes recién recibidos y los concentramos en los lugares más calientes, 20 lugares dentro de la ciudad de Nueva York y también en el sistema de subterráneo, junto con policías más experimentados. And we targeted specific problems such as gangs. We determined that 30% of our shootings and murders were a result of gang activity. So we doubled the size of the gang division. In each gang division unit, we put a social media expert, if you will, because we realized a lot of communication was going back and forth with rival gangs disrespecting each other. We put a lawyer in each of the units so they could liaise with the prosecutors, and we put a uniform component in to disrupt the gangs where they were located. Además nos planteamos objetivos claros. A partir del análisis de la situación encontramos que el 30% de los asesinatos y de los tiroteos tenían que ver con las bandas criminales. Entonces duplicamos la dotación de la división a cargo de combatir estas bandas criminales e incorporamos en esa división un experto en redes sociales, porque nos dimos cuenta que mucha de la comunicación y muchos de los desafíos entre bandas opuestas se producía en las redes sociales. También incorporamos un abogado que funcionó como oficial que vinculaba la división que combatía las bandas con la oficina del fiscal. And we distributed information to police officers in the field with iPads, with telephones, with handheld computers. The goal was to get as much information as possible into the operators on the street. Además, dotamos a los policías que están en la calle con dispositivos tecnológicos que les permitían acceder a la mayor información posible, sean teléfonos celulares o computadoras portátiles. So to sum up, in New York, the 4 T's, we call it, are what we believe to have made a significant difference. And that is training, that is technology, that is tactics, and that is a strategy that implements all of these things effectively and does it not only in the areas where there is high crime, but it does it throughout the city as well. I left out another T, and that's targeting.
targeting the specific problems that work well for us. Thank you very much. Además, para resumir, les quiero decir que lo que hicimos fue concentrarnos en 4T. T porque las palabras en inglés empiezan con T. Capacitación, tecnología, táctica y establecimiento de objetivos claros. Lo que hicimos fue buscar en toda la ciudad, no solo en un área, hacer un trabajo policíaco eficaz. Gracias. Thank you very much for coming this afternoon. Can you all hear me? All right, good, thank you. I will speak slowly to help the translators who have done such an excellent job. I want to thank the Foundation for hosting us and talk with a bit more specificity about Commissioner Kelly's great accomplishment, which was driving crime down while fighting terror. And I believe strongly, as someone who has been writing about terrorism and Middle Eastern terrorism in particular since the early 80s, that these two missions are intricately connected. Quiero agradecerles por estar aquí, por asistir, y quiero agradecer también a la Fundación Libertad por organizar estas charlas tan interesantes. Los logros del comisionado Kelly son inconmensurables en cuanto a la reducción del crimen y esta reducción de la criminalidad con el ataque al terrorismo. Como autora de distintos artículos y materiales sobre el contraterrorismo desde en Medio Oriente y desde los principios de los 80, considero que estos dos temas fundamentalmente ligados tienen un resultado, un impacto muy importante. And New York remains the #1 terrorist target of the Islamic jihadis that I cover. But your country is no stranger to terrorism of Middle Eastern origin. You have one of the largest Jewish communities in Latin America, and because of that presence and because of Argentina's foreign policy, you will remain a potential terrorism target. So the lessons of New York are applicable to Argentina. Nueva York es la ciudad número 1 para los ataques terroristas, especialmente los yihadistas. Pero Argentina no está muy lejos de ese objetivo. Dada el gran número de comunidad judía que tienen en este país y las políticas exteriores, los presentan a ustedes como un potencial objetivo del ataque terrorismo de Medio Oriente. As Mr. Kelly mentioned, New York has thwarted at least 16 major attacks of varying degrees of sophistication since 9/11. Although other cities have been attacked by terrorists, you know them, the Boston Marathon, Fort Hood, San Bernardino, Orlando, Florida, but New York, fortunately, has avoided another terrorist attack in part because of the extraordinary policing measures that Commissioner Kelly began. Como lo comentó el comisionado Kelly, en Estados Unidos no se perpetraron unos 16 planes de ataques terroristas, gracias a la sofisticación de los mecanismos implementados a partir del bombardeo del 11 de septiembre. Se mencionan, entre otros, los atentados de la Maratón, San Bernardino, pero Nueva York evitó estos ataques y en gran parte gracias a la ardua labor de la policía que respondía a las estrategias delineadas por el excomisionado Kelly. I just want to talk about a few of the specific programs that began in New York that have continued, that have helped keep us safe. In addition to assigning what is now 1,200 people to counterterrorism, which is a huge investment by any police force, the New York Police Department engages in some extraordinary outreach programs. There is a program called Nexus,
which links the police force with local businesses, more than 30,000 of them, both for monitoring things they may know that can help the police fight terror, and to alert them to their own activities that may be used by terrorists and make them part of the problem as well as the solution. Start with next slide. Voy a mencionar un par de los programas específicos desarrollados que contribuyeron a mantener a la ciudad de Nueva York segura. Estas más de 1.200 personas contratadas para contraatacar el terrorismo es una gran inversión en las fuerzas policiales. Entre otros programas, un programa de alcance comunitario extraordinario es Nexus, que conecta al personal policial con más de 30.000 unidades de negocios comerciales de la zona, cuya labor es monitorear para tratar de también identificar el terrorismo y estas actividades terroristas que pueden ser utilizadas para este fin. There is Operation Shield, which again is an outreach to the business community, which basically gives them guidance on how they can improve their own cyber and physical security. También está la llamada Operation Shield, que es un escudo protector que está dirigido a la comunidad comercial. Son básicamente pautas que les brindan sobre cómo mejorar sus estrategias, actividades, tanto con medidas físicas como cibernéticas. Before the September 11th attacks, there were about 12, less than a dozen actually, task force involving federal, state, local officials from different departments. Today, there are over 100, all of which share information and intelligence which they once safeguarded for their own use. Antes del ataque del 11 de septiembre, había unas 12 fuerzas policiales grupos de tareas específicas, aunando recursos desde el nivel federal y estatal en el departamento policial. Hoy son más de 100 estas unidades que tienen una inteligencia compartida y un uso compartido de recursos con un mismo objetivo. But the most important element, I believe, if I may be so bold, Commissioner Kelly, is the creation of a local police intelligence capability. And that means that the local government does not rely, and the local police do not rely solely on the federal FBI, the federal investigators, because there are only about 10,000 of them in the United States to cover all of the United States. But to use some of the 1,200 men and women involved in fighting terror to do their own analysis of who is in the city, who might be dangerous, where they live, where they shop, where they congregate, so that we know we have basically a demographic potential terror map of the city. They analyze who comes in and who comes out. They have 470 linguists, 200 of whom are master linguists in the languages of greatest concern from a terrorist perspective. Un elemento muy importante que quiero mencionar, que proviene del trabajo del comisionado Kelly, es la creación de las capacidades de inteligencia de la policía local. Es decir, la policía local y el gobierno local no dependen exclusivamente del FBI. Estas más de 1.200 personas están dedicadas a trabajar en el contraterrorismo, haciendo sus propios análisis, estudiando quiénes podrían ser posibles terroristas, qué personas entran, salen, son peligrosas, dónde viven, dónde compran, dónde se congregan, y así poder diseñar y trazar un mapa de la ciudad del terrorismo. También hay una fuente de recursos muy valiosa que son unos 470 lingüistas, 200 trabajan dentro de las oficinas que hablan el idioma de estas comunidades terroristas. It was the New York Police Department which in 2007 first identified
homegrown terror as a potential threat to New York. And that is not an Al-Qaeda directed plot, but people who would be inspired by social media, Twitter, Facebook, the web, to create terror inside America. The FBI and the federal government was resistant to this notion, but now we've seen this skyrocketing of homegrown attacks, which may happen in other cities and countries. Now even the federal government admits that the NYPD was right. El Departamento de Policía de Nueva York en el año 2007 desarrolló el concepto de poder buscar y analizar este foco terrorista crecido y engendrado en la propia ciudad como una amenaza muy seria para Nueva York. Estas personas generaban planes de ataques inspirados en Twitter, medios sociales y crearon el foco terrorista en Sudamérica también. En principio, el FBI se mostraba reticente a esta noción, pero actualmente incluso el gobierno federal ha admitido la importancia de este tema. So how does this relate to Argentina? We have only been here for a few hours and talked to your security officials and some of your parliament, people in parliament, some of your local officials. But I have the strong impression as a journalist that you have tremendous capability, but that the federal police don't often coordinate very well with the provincial police. And as you know, you have no local police other than traffic police, but that there may be a kind of difficulty here in terms of sharing information. We have found in New York and in the United States that sharing information that is constantly collected is the key to preventing future terrorist attacks. You do not want another 1992 and 1994. And the way to prevent it is to make sure that the information that's collected about the Iranians, the Lebanese Shia in your midst is widely shared among your own law enforcement agents. And at that point, I will thank you for your attention, welcome your questions, and turn the floor over to my colleague, Mr. B. ¿Y cómo se relaciona todo esto con la Argentina? Hace tan solo unas horas que estamos acá, hemos conversado con funcionarios del Ministerio de Seguridad, con algunos concejales y diputados y otros representantes, y como periodista he descubierto y sé que tienen una inmensa capacidad, pero veo que tal vez hay ciertas falencias en la coordinación de las fuerzas a nivel provincial y nacional. Hay cierta dificultad, percibo, en el uso compartido de la información. Tanto en Nueva York como en todos los Estados Unidos es clave el uso compartido de la información para evitar los ataques terroristas. Ustedes seguramente no querrán que se repitan aquellos atentados que sufrieron la Embajada y la AMIA. Por eso es clave que las agencias tengan un uso compartido de la información y los recursos. Con esto cierro mi charla de hoy, les agradezco mucho por la presencia y le doy la palabra a Van Biederman. Muchas gracias. While we change translators, how many of you are from the private sector in Rosario? Raise your hands. You work for private companies. Mientras yo me siento aquí, ¿cuántos de ustedes pertenecen al sector privado? So everybody else works for the government or academic institutions? ¿Todos los demás trabajan para el Estado o para las universidades? Yes. Okay. Yes. Okay. The police department in New York, in all 30 years that I have been working on improving conditions in the public spaces and streets and avenues of New York, has done a terrific job. But too many of those years they were left alone to push back against criminals without enough support from the private sector. So about 20 years ago, we organized in a formal way to bring private money to improve public spaces in a way that I think might be relevant from what we've heard today.
to the problems in Rosario? Bueno, en los 30 años que llevo trabajando, el Departamento de Policía de Nueva York ha hecho mucho para mejorar la ciudad. Ha trabajado mucho tanto en los espacios públicos como en la calle, pero muchas veces se lo dejó solo, el sector privado no lo acompañó y esto no alcanza. Por eso es que hace ya muchos años hemos encontrado una fórmula para atraer inversiones privadas que ayuden al trabajo para mejorar las tasas de criminalidad. So these units that take the private sector money and spend it on the problems in public spaces are called business improvement districts in the U.S. And this is a map of Midtown Manhattan in New York. And 3 districts, if you know New York at all, they're around Grand Central Terminal, the rail station, Bryant Park in the middle, the smallest one, and the one in blue around Penn Station, Madison Square Garden, and the Empire State Building. Estas unidades se conocen como distritos de mejora comercial de la ciudad. Ustedes ven aquí el mapa de Nueva York y si conocen un poco la ciudad van a ver que estoy hablando de 3 distritos en la zona central, lo que se llama Midtown. Uno alrededor de Central Station, el otro en Bryant Park, que está detrás de la biblioteca pública, y el otro cerca de Penn Station, donde está el Madison Square Garden. So those were early ones that I began, but the rest of the business community and the rest of Manhattan, that's a picture of Manhattan, came through and founded another 20 or so. There are even some that are not reflected up here, all the way from the tip of Manhattan to up north in Harlem, north of Central Park. So there are now about 20 of these districts. That's much better, thank you. Estos 3 distritos que les acabo de mostrar en el mapa anterior son los primeros en los cuales trabajé, pero en el resto de la isla de Manhattan se crearon 20 distritos más. No todos están reflejados aquí, pero que abarcan desde la punta sur de Manhattan hasta el norte de Central Park. En todo Nueva York hay 72 de estos distritos. And these are the things they do. When we came to these districts, there was so much litter that it was almost a sign that the streets were out of control. And a broken window, to use the phrase that Judy referred to. So this is the corner of 34th Street and 7th Avenue, right near Penn Station. And this is what it looked like in those years. Bueno, hay en la actualidad de estos distritos de desarrollo comercial 72 en total. ¿Qué es lo que se hace en estos distritos? Bueno, aquí tienen una foto de la esquina de la calle 34 con la 7ª Avenida, o sea, muy cerca de Penn Station, y así se veía, llena de basura. Esta basura es una señal de que el lugar y la calle está fuera de control. Tiene que ver con el concepto de las ventanas rotas que mencionaba la colega. And this is the same corner, Ricon, I believe. A year later, we simply put workers out. Let's see. Esta es la Look misma like that. esquina, un año más tarde, limpia, y lo único que hicimos fue distribuir personas que limpiaron. Very high tech, brooms, shovels, and pails. Como ven, alta tecnología, una escoba y una pala. But there was a reason the city wasn't doing it, which was the city of New York was paying the sanitation workers too much to be able to afford hand litter. So we paid these guys the market rate, and they were happy to have. A lot of them had kind of spotty work backgrounds, but for us they were great workers, and they cleaned up all that litter. So the before and after was visible to the public. And then Había una razón por la cual la ciudad no limpiaba las calles. Ese motivo era el alto sueldo que cobraban los trabajadores de limpieza. Entonces, ¿qué hizo el sector privado? Bueno, trajo empleados nuevos a los que les dio un empleo, la gente estaba contenta de tener un trabajo y se les pagó el sueldo usual en el mercado. And then there are many things you can do beyond that. Polishing the corners with machines,
graffiti was a terrible problem, and it is in many American cities. And we notice you have some of it here. And Paris has given up on graffiti, in my view, as has much of Northern Europe, which is terrible, because this is a real broken window. And the interesting thing about this graffiti is that most of that graffiti was not deposited yesterday. Some of it is 15 or 20 years old, but nobody bothered to remove it. So if you remove it, surprisingly, the graffiti artists don't come back as quickly as you'd expect them to. Este es otro de los grandes problemas que se ve en muchas ciudades, veo que acá en Rosario también, porque se puede hacer mucho más que limpiar. Se puede pulir una esquina con máquinas, como mostraba la foto. Y el problema que les mencionaba es el problema de los graffiti. Es un problema que en el norte de Europa realmente no se trata. Y nosotros veíamos algunos grafitis que había en las esquinas de Nueva York que no eran nuevos, tenían hasta 15 años de antigüedad. Y cuando los limpiamos, los artistas no volvieron enseguida a pintar. Even little things like stickers that are placed on telephone boxes all over the world, they are a sign that things are out of control. So we have guys we call the maintenance crew who remove the stickers after they remove the graffiti. Acá vemos también otro de los problemas que son, por ejemplo, los stickers, las calcomanías que se pegan arriba de los teléfonos. Esto pasa en todo el mundo y nosotros creamos estas cuadrillas de mantenimiento que lo que hacen es limpiarlos. There's a private security force, and we worked extremely well with Commissioner Kelly, Commissioner Bratton, and all the other commissioners over the 27 years because they were backed up. These guys do not have guns. They are observers, they spot crime, they call in the police when it's something they must have help with, but they deter crime simply by being visible. They have bulletproof vests, but no weapons. And the interaction with the public sector was encouraged by Commissioner Kelly and other commissioners, and we've been able to cut the crime enormously, as I'll show you in the next slide. Además hay una fuerza policial que es privada. Esto es algo que ha estado sucediendo durante 27 años, que fue apoyado por el comisario Kelly. Esta fuerza no tiene armas, simplemente lo que hace es recorrer los lugares, detectar problemas, llama a la policía si necesita ayuda, pero previene el crimen simplemente por hacerse visible, porque la gente las ve vestidas con estos chalecos y tienen una muy buena interacción con el público, así como con los comisionados de policía que han estado en funciones. Y esto ha ayudado a reducir la tasa de criminalidad, como muestra este gráfico. So on the left, it'd be hard to read from the back, but in 1990, to the left, there were 8,000 felonies as they're defined. Serious crime, murders, rapes, felonious assaults, grand larcenies, robberies. And now with the great cooperation with the police department in that district, 34th Street, the one that had Penn Station, Empire State Building, Madison Square Garden, the amount of crime was reduced by 90%. And what's left on the right there in 2015 is really nonviolent crime. Most of the crime that's left is the theft of laptops and cell phones. You don't really have much violent crime left in that district. Este gráfico lo que muestra es cómo fue bajando la cantidad de crímenes en el distrito alrededor de la calle 34, que está muy cerca de Penn Station, donde está el Madison Square Garden. Si ustedes ven a la izquierda, arranca en el año 1990, ahí había una tasa de más de 8.000 crímenes que involucraban de todo, es decir, asesinatos, violaciones, robos, hurtos. Esto se redujo para el año 2015 en un 90%. Si ven a la derecha, el año 2015, hay solamente 913. Y ya no son crímenes violentos, sino que se reduce básicamente al hurto de teléfonos celulares, computadoras portátiles, ese tipo de cosas. Last was the public spaces, and one of the products that we have is improved parks and avenues with better capital plant and flowers and movable seating and all the things that make public spaces better. So this is a before on a space called Greeley Square at 34th Street.
This is actually 3 years in. We first took the crime and the litter out, and then it was just boring, as this picture shows. Then we'll show you where it ended up. Bueno, esto tiene que ver con el uso del espacio público. Uno de los productos que nosotros tenemos es la mejora de parques y de avenidas, convirtiéndolos en lugares mucho más atractivos a través de la inclusión de plantas, de sillas que pueden ser trasladadas. Este lugar se llama Greeley Square, está cerca de la calle 34 y así es como se vio una vez que la limpiamos. Ya no había crimen, ya no había basura, pero era aburrida. So this is when you start playing around with these little elements that make the space look better. This is the way it could look. This is, let's see, before, same space after, after, before, 1 block away, Herald Square, and after. And these places look like they're safe. And that helps the police because they have fewer crimes to resist. And I think it's probably relevant to some of your spaces in Rosario. Bueno, acá en estas fotos lo que vemos es el tipo de intervenciones que se puede hacer cuando uno empieza a jugar con distintas alternativas para mejorar el espacio público. Han visto las fotos de Greeley Square antes y después con la incorporación de sillas, mesas, flores, distintas plantas, también de Herald Square antes y después. Lo que se ve aquí es que hay una tasa de crímenes muy menor porque se ve que el lugar es seguro, lo cual ayuda a la policía. And one of the things I didn't mention is the best way to know if a public space is safe is to go into it and count the number of men and women that you see there. The more women, the better. Why? Because women don't go into dangerous spaces. They have a better sense of where they should not be. Men are happy to plop themselves down next to a mugger or a killer 10 feet away. It's fine. But women have a sixth sense that that's not a good idea. So these parks went from about 85% men to 40% men. There's 60% women today. I count every time I'm in them because I'm still responsible. Algo que no les mencioné antes, pero que también es muy importante para sentir que un lugar es seguro, es tener en cuenta cuántos hombres y cuántas mujeres encontramos en ese espacio público. Cuantas más mujeres, más seguro es el lugar, porque una mujer no se va a sentar al lado de alguien que tiene aspecto de ladrón. Un hombre dice, me siento 2 o 3 metros más allá, total no importa, no va a pasar nada. En estos lugares pasamos de tener un 85% de presencia masculina a tener en este momento un 60% de presencia femenina, lo cual da idea de que las mujeres lo evalúan como un lugar seguro. So this was our pride and joy, Bryant Park, which I started working on when I was a child in 1980. And this is all the things that were wrong with it in one slide. Drug sellers sitting on the balustrade. Commissioner Kelly, I think, was not even, what were you doing in 1980, Ray? He was a captain, which is an important position, but not where he got later. So we had all kinds of crime there. And we also had graffiti, and we had trash cans that were oil drums. Never a good sign when the Parks Department can't afford real trash cans. And no flowers, and broken elements, and the trees weren't pruned, and the lighting fixtures were broken. So all these things were broken windows, to use the phrase that Judy introduced. Bueno, y acá les pongo la primera foto de lo que es la joyita de nuestro trabajo, que es Bryant Park. Empecé a trabajar en esto cuando era un chico, en 1980, y el comisionado Kelly en ese momento era capitán, un cargo importante, pero no tanto. En esta foto vemos todo lo que pasaba en Bryant Park. Hay vendedores de drogas sentados ahí en las barandas, vemos distintos crímenes, hay grafitis, hay basura, hay tachos de basura, no basureros correctos, no hay flores, los árboles no se ven bien. Esto es todo lo que representa la teoría de las ventanas rotas. And this was a corner where 2 murders had occurred. So this had to be changed with the design change. So it's not only the litter and the graffiti, but also some changes in design. And I think this is relevant both to Rosario and to Buenos Aires. And this is a view of the same place. Lo que veíamos en la primera foto es una esquina
donde fueron asesinadas 2 personas. Es decir, aquí hacía falta mucho más que simplemente limpiar los tachos de basura. Había que cambiar el diseño. Y aquí vemos una foto de la misma esquina ya con un nuevo diseño. Algo aplicable a Rosario y a Buenos Aires. So some other slides of what it looks like today, and it is the gathering space for people in Midtown, and we're happy that people from all over the world come and enjoy it and say they've heard about it from relatives who've been to New York. So the lesson is that we think the police department in too many cities, and probably in your cities, have been left to do everything on their own. And those of you who raised your hand and said you're from the private sector at the beginning, there's probably a role in Rosario using very different laws for the companies that want to have better conditions for their employees to put some effort into improving these public spaces and therefore work more closely with the police here to cut crime dramatically. Y acá les estoy mostrando varias fotos de cómo se ve Bryant Park hoy en día. Por supuesto, estamos muy contentos del resultado. Los invitamos a todos a que vengan, lo conozcan, lo disfruten. Creo que la lección que se aprende de este trabajo que hemos hecho en Nueva York es que en muchas ciudades del mundo el departamento de policía se lo deja solo para que haga su trabajo sin ninguna ayuda. Y creo que el sector privado tiene un papel que jugar. Si ustedes quieren mejorar las condiciones para sus empleados y mejorar las condiciones de vida en la sociedad, sería muy bueno que trabajen más cerca del departamento de policía y que los ayuden a mejorar el espacio público y la ciudad. Bueno, muchas gracias por las disertaciones. Tenemos un espacio poquito para algunas preguntas. Vamos a empezar aquí, después acá Daniel. Habla fuerte porque tenemos... Le voy a dar el micrófono a ella. ¿Para qué dice poco? La pregunta es, en el peor momento de inseguridad de Nueva York, supongo que allá por 1990, como manifestó, ¿qué nivel de corrupción, qué nivel de complicidad policial tenían? Que es un grave problema que nosotros tenemos en las fuerzas de la provincia de Santa Fe y en las fuerzas nacionales. Es decir, el crimen no está fuera de la fuerza, sino dentro de la fuerza. ¿Y cómo lo combatieron si era así? For Commissioner Kelly, the question is, at the worst moment of crime in New York, she believes that was 1990s, what about the level of police corruption in the force? Because here in Santa Fe and in the country, we feel that police is part of the problem. Unfortunately, you're always going to have potential for police corruption because you're giving a lot of power to police officers who, generally speaking, don't make a lot of money. So it's imperative that the executives in the department watch that closely. Now, we talked a little bit about this in the previous meeting I had. There are various ways of doing it. But one of the ways that worked for me in my career is to have internal investigators do the investigation and have someone from outside. In our case, a U.S. attorney, a former U.S. attorney, I brought in, he had federal experience, and put him on top of the investigative apparatus. Some of the other things we did was to run our own integrity tests. We would use undercover officers to present situations to determine whether or not a tested police officer was in fact corrupt. And we also need to do better testing because we don't want to hire our problems if we can avoid it. Bueno, en realidad el problema de la corrupción policial es algo que se encuentra en todos lados. Básicamente surge del hecho de que se le da mucho poder a una persona que no gana tanto dinero. Por eso es que la parte ejecutiva de la policía tiene que prestar mucha atención. En Nueva York ha habido varias maneras en que lo enfrentamos que han funcionado. Primeramente se estableció un cuerpo de investigaciones para hacer asuntos internos
que estaba encabezado por una persona de afuera de la fuerza, un ex fiscal de los Estados Unidos que dirigía la División de Asuntos Internos. Además, se implementó lo que llamamos la prueba de integridad. Había policías que no se los notaba como policías, encubiertos, que presentaban ciertas situaciones para ver cómo actuaba otro policía. Además, establecimos y necesitamos mejores pruebas de tono psicológico, por ejemplo, como decíamos en otra reunión, para ver a quién reclutamos en la policía. La otra pata del crimen organizado es el financiamiento y el blanqueo, el lavado de dinero. ¿Cómo se atacó ese tema desde la policía, la seguridad en general? He says the other important issue when you fight crime is money laundering, to follow the money. How did you attack that issue in New York? Money laundering is a federal crime in the United States. I used to be in the federal government and had several organizations reporting to me. One of them is Financial Crimes Enforcement Network. In the United States, if you have a suspicious activity, if you're a bank or if you're actually anybody in business, or someone has a cash transaction above $10,000 or more, it has to be reported to the Financial Crimes Enforcement Network. We work closely with task forces. I mentioned task forces before, made up of various federal agencies and the NYPD to address money laundering, and prosecutors as well. It is complex. It sometimes involves, oftentimes involves other countries. I was a vice president of Interpol for the Americas, and we had a lot of connectivity, a lot of information that was coming to Interpol. A lot of information went out. It is a problem that deserves and requires a lot of cooperation. It's not easy to do because lots of sham businesses are established just for money laundering in Cayman Islands and a lot of places in the Caribbean. Oftentimes what we would do is to find somebody guilty of some offense and then turn them so that they would give us information on money laundering so we'd be able to go after the money laundering network. Otherwise, it's pretty difficult to do. Bueno, en realidad el blanqueo de capitales, el blanqueo de dinero proveniente del crimen en Estados Unidos es un crimen federal. Nosotros participábamos dentro de algunas organizaciones que lo combaten. Existe una agencia específica que se dedica a los crímenes de origen financieros. Si uno ve actividad sospechosa en alguna cuenta bancaria o hay transacciones bancarias que superan los $10.000, hay que informar a esta agencia que revisa los crímenes de origen financiero. Había establecidas fuerzas de tareas donde se trabajaban juntas distintas agencias federales y el trabajo no es nada fácil porque muchas veces el lavado de dinero tiene que ver con cuentas y países en el extranjero. Yo durante un tiempo fui vicepresidente de Interpol. Interpol tiene mucha conectividad con muchos países y cuando el problema realmente merece ser estudiado, Interpol se ocupa. No es nada fácil. Hay muchos negocios, muchas empresas fantasmas que se establecen en distintos países, en el Caribe, en las Islas Caimán. Algo que siempre nos dio muy buen resultado fue encontrar una persona culpable dentro de lo que es el lavado de dinero y lograr que esta persona nos diera información. Si no hay alguien de adentro que nos dé información, es muy difícil romper la red de lavado.
La pregunta es que uno de los principales problemas aquí en Argentina es que los crímenes, los asesinatos son cometidos por personas de menos de 18 años y pregunta cómo se trabajó esto en Nueva York. I'm not certain we do it very well in New York or the United States. It's a problem. We see a lot of one-parent families now that are developing, and there are referrals. If in fact you take someone into custody who is below 16 years of age, it's referred to a social service agency. You meet with the parent, you try to address the problems that exist in the family, and in certain cases, obviously where there's felonies, important crimes that are committed, they can go to a detention facility. But it's a problem that I think is going to, unfortunately, get worse as we see, at least in our society, more and more single-parent families. We have a woman, a mother, trying to make a family. She goes out, leaves particularly young boys alone. They come together, and at an early age, they're involved in crime. I'm not certain that it is a police matter, but I can tell you that I don't think that we're doing an adequate job, and I don't have an easy answer. Bueno, esto no es un problema que afecta a la Argentina únicamente, y el trabajo que hicimos en Nueva York, la verdad, no funcionó demasiado bien. Lo que vemos en los Estados Unidos es que cada vez hay más familias con un solo padre, normalmente es una mujer con sus hijos, y vemos que hay muchos menores de 16 años que son arrestados. Cuando esto pasa, convocamos a los padres, tratamos de ver cuál es el problema que afecta a estos chicos. Muchos de ellos cometen crímenes realmente graves y quedan detenidos. Me parece que este es un problema que va a empeorar, porque cada vez hay más familias con un solo padre, una madre que sale a trabajar, deja a los chicos solos en casa, los chicos se juntan con otros chicos que también están solos y empiezan a cometer distintos crímenes. No estoy muy seguro de que esto sea un tema policial únicamente, pero es serio. Se hizo mención en la administración policía fiscal y en la presencia de un abogado. ¿Se puede explicar un poco más cuál sería la función de ese abogado? You mentioned that you included in the Internal Affairs Division a lawyer. I mean, the different districts that are you included a lawyer to liaise with prosecutors. That was in the gang division, where we put lawyers into each one of our subunits in the gang division, because in New York City there are 5 boroughs, there are actually counties, provinces, so each one has a district attorney, an elected prosecutor. So we put our own lawyers from the police department into the gang division to work directly with the prosecutors in each of the counties, so that they develop the case together. They develop the case in a cooperative fashion, and it worked. Bueno, esto sucedió en la división de la policía que enfrenta a las bandas, a lo que acá ahora llamamos las maras, a ese tipo de bandas. En cada una de las unidades dentro de la ciudad de Nueva York incorporamos a un abogado. Nueva York está dividida en 5 barrios, que realmente son 5 condados. Cada uno de estos 5 tiene su propio fiscal de distrito y que es un cargo al que se accede por elección, por voto. Entonces, en cada una de nuestras divisiones incorporamos un abogado que se comunica con el fiscal de cada uno de los distritos para en conjunto y en forma cooperativa elaborar y crear un caso que pueda ser llevado a los tribunales. Siguiendo con la gestión del módulo social, quería preguntarle de qué se trató, cuáles fueron las características del plan de tolerancia cero, cómo se fue positivo esto en Nueva York. He says that you were part of the administration and he wants to know how zero tolerance was implemented and if it was positive. Zero tolerance.
I wasn't a part of the Giuliani administration. I was for 8 days. We went to college together. But zero tolerance is it is a goal, it's a phrase that really has been interpreted to mean that the police pay attention to low-level violations, things that impact on quality of life. Now, I was in charge of 4 precincts, we call them, and some very busy areas in New York City where there were shootings and lots of issues. But you could never go to a meeting without people complaining about noise, complaining about people smoking marijuana, loiterers on the street. These low-level violations are what affect people's lives. And that's what every commander hears from people. They hate those low-level. So the notion that you could ever have zero tolerance, I mean, realistically, it couldn't happen. What it does mean is attention given to low-level infractions that sometimes have been overlooked in the past. Bueno, en realidad no formo parte de la administración del alcalde Giuliani, si bien nos conocíamos muy de cerca. Este tema de la tolerancia cero en realidad es un objetivo, es una frase que se ha interpretado de distintas maneras. La interpretación correcta es que la policía tiene que prestarle atención a infracciones menores que afectan la calidad de vida de la gente. Yo por ejemplo dirigía 4 comisarías, diríamos nosotros aquí, en áreas muy complicadas de Nueva York, y nunca podíamos ir a una reunión con los vecinos sin que los vecinos se dejaran de quejarse del ruido, de que había gente fumando marihuana en la esquina, cosas pequeñas, o sea, no grandes crímenes, pero que afectaban la vida de la comunidad. Entonces la tolerancia cero, si bien nunca es cero, significa prestar atención a estas infracciones menores para mejorar la vida de la gente. Quería preguntar, se ha visto que la recuperación de los espacios públicos ha sido una disposición muy importante para reducir el delito. Hemos visto a través de la ilustración, de las fotos, que inclusive en esos espacios públicos había vendedores de drogas. Mi pregunta es la siguiente: ¿la recuperación de ese espacio hizo que desaparecieran los vendedores de drogas o simplemente lo traslada? Vale decir, ¿y qué se hizo para atacar el fondo de la cuestión de esos vendedores de drogas, teniendo en cuenta esta situación, cómo influye en la tasa de delito? He refers to the photographs Dan showed about the recovery of public spaces. He has seen that in some of the photographs there were drug dealers. The recovery and the improvement of the public space, does that moved drug dealers to other places? Did that directly eliminate drug trafficking? Or what is it that you've done to reduce and fight drug trafficking? That's a very good question. Buena pregunta. What we did was take spaces away from the drug dealers, and they're business people. So if you take away their preferred spot to sell, and you move them over to spot number 2 or spot number 3, their business goes down. They were at spot number 1 for a reason. So the trick in Bryant Park, there are many, many bad people wandering around Midtown Manhattan every day. And we take over real estate from the bad people, whether it's drug sellers or muggers, purse snatchers, people who are going to expose themselves to women or harass women, by taking their turf with what we call programming. I didn't have time to go into it, but Bryant Park, if you visit, has 30 or 40 things going on that take the space away from the bad guys. And we just moved the drug sellers out eventually with the help of the police. They weren't comfortable doing business anymore in Bryant Park, and they haven't come back. Bueno, es una muy buena pregunta. Lo que hicimos fue
sacarles el lugar de venta a los traficantes. Los traficantes son comerciantes, son gente de negocios, entonces estaban en Bryant Park porque esa era la mejor zona para la venta de la droga. En la medida que esa zona no es buena para vender la droga y que lo sacamos, van al lugar número 2 o al lugar número 3. Y es número 2 o el número 3 porque ahí se vende menos, si no, no hubieran estado en el número 1 que era Bryant Park. Hay mucha gente dando vueltas por Bryant Park y lo que hicimos fue tomar el espacio, tomar los espacios de negocios minoristas y sacarlos de ese lugar de posibilidad donde alguien podía cometer un arrebato o cometer alguna infracción y también vender droga. Además tenemos algo que no les puedo explicar, que es la programación de eventos dentro de Bryant Park. Son 30 o 40 cosas diferentes que pasan en el parque en forma muy seguida. Entonces, con la ayuda de la policía, lo que hicimos fue, más que sacar a los traficantes del parque, sacarles el parque a los traficantes. Hey, can I just say that the police have an obligation to maintain the park, and if people come back in, that's the police department's obligation. They have to monitor that. The police commander has to be aware of that, and it takes enforcement action many times because they'll want to get back to their old sale ground. Además, yo quiero decir que es una obligación de la policía mantener el parque en las condiciones en las cuales está actualmente. Si los traficantes llegan a regresar al parque, la policía tiene que conocer este hecho, aplicar la ley y evitar que vuelvan a vender ahí. Sí, mi pregunta es para el señor Biederman y yo quería saber si su proyecto y su organización tuvo algún carácter de lucro que atraiga a las empresas privadas a invertir. Y si no fue así, ¿de qué manera fue que atrajo las inversiones? My question is for Dan Biderman, and it relates to the profits underlying the investment. If you got investments from the private sector, how did you attract those investments? The returns were enormous. We thought of putting a slide here that showed them. There is a building next to Bryant Park called the Grace Building, which has 1.3 million square feet, so 130,000 square meters of real estate. The rents went up about $20 American per square foot. They told me that, and they didn't believe it was because of clever marketing they had done. They said it's because the park got better. So when you did all the multiplication, they created, in their view, we created, in their view, $390 million of added value once it was capitalized for only $1 million investment. So the deal was, I don't know if there are any investment bankers in the audience, but it was a 390x deal, which is very uncommon. The 2x deal is normally pretty good. So they were thrilled. Now, we didn't know that at the beginning. But it's made the people who came later more interested in creating such districts, because for a small investment in improved public spaces, they can have a huge return, as you suggest, in the buildings that they own. So that's the argument for the private sector in Rosario getting behind civic order efforts to help the police. Bien. El rendimiento es enorme. Yo quería mostrarles algunas diapositivas, pero no llegué a hacerlo. Hay un edificio junto al parque que tiene 1.3 millones de metros cuadrados. Bueno, para ese edificio las rentas aumentaron notablemente. Hubo un aumento de unos $20 por metro cuadrado. Una sorpresa, realmente un rendimiento muy alto sin haber hecho ninguna campaña de marketing. Sí, hubo inversiones millonarias de distintas fuentes y todos estaban realmente sorprendidos porque era poco común ese retorno. Las mejoras en los espacios públicos son una fuente de enorme rendimiento para los propietarios de los edificios de la zona, y eso es algo que seguramente en Rosario también puede desarrollarse y va a tener ese mismo valor.
Bueno, muchas gracias entonces a ustedes por acompañarme esta tarde aquí. Vamos a agradecer también. Agradecer a Larry, Judy, Ray y Dan por estar aquí en Rosario y brindarnos su experiencia, y por supuesto a nuestra traductora también un aplauso para todos. Muchas gracias.